Por ende, desconozco todo lo que es la paternidad, ¿me entiendes? Puedo dar el consejo que aparece en la Escritura. Sí puedo hablar desde mi punto de vista como hijo, ¿me entiendes? Como lo que yo viví en mi familia, en mi hogar, y he visto a mi alrededor, ¿me entiendes? Pero más allá, solamente puedo hablar lo que encuentro en la Escritura, el consejo y la enseñanza que está en la Escritura. Entonces, y eso es bueno porque eso vale mucho más de mi pensamiento, hermano. Lo que yo pueda pensar se tiene que someter a lo que dice la Escritura. Es así de sencillo. ¿Ya? Así que los que tuvieron Biblia de papel, mejor aún, porque hoy día vamos a hablar de un tema fuerte que es el rechazo a Dios. ¿Cuántos acá han rechazado a Dios? Lo rechazamos en algún momento, ¿sí o no? Antes de que nos resplandeciera su luz, yo creo que muchos acá rechazamos a Dios cuando nos predicaban, cuando alguien nos hablaba de Dios y simplemente rechazamos porque no era para nosotros nomás. Vivíamos nuestra vida, entre comillas, súper bien y no necesitábamos de este Dios. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con un pueblo que llega un momento en que rechaza a Dios. Así que voy a leer unos cuantos versículos. Estamos en el capítulo 8, versículo 1. ¿Qué versión tiene, hermano? R. ¿Qué es eso? Ah, Reina Valera, ya. Reina Valera. Entonces, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertir el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá a ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vamos a leer hasta ahí. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por su palabra. Habla en nuestra vida. Cada uno de nosotros que estamos acá necesitamos escuchar su voz, Señor, y es tan hermoso ver familias, Señor, en nuestra congregación. Somos beneficiados de eso, así que permite que cada una de las familias aquí representadas podamos aprender los consejos que encontramos en la Escritura para poder llevar una vida correcta, Señor, para agradarte, Señor, no tan solo en los tiempos de congregarnos, Señor, sino en los tiempos en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo, aquí es cuando el pueblo va a rechazar a Samuel y va a pedir un rey. Aquí ya va a empezar todo el tema de los reyes en Israel y vamos a empezar a ver cada uno de los reyes. Pero les recuerdo que aún estamos, ¿en qué tiempo? ¿Se acuerdan? Estamos aún en el tiempo de los jueces. Si bien el libro se llama Samuel, pero aún continuamos en el tiempo de los jueces, que lo vimos desde que ellos junto a Josué habían entrado a la tierra prometida. ¿Se acuerda? Bien, amén, amén. Ahí escuché uno, mi palo blanco. Entonces, ¿se acuerdan la frase del libro de jueces? Dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, la gente hacía lo que quería. ¿Se acuerda que vimos un círculo vicioso en el que caía el pueblo? Y nosotros también, pues no podemos decir así, eran ellos nomás. ¿Que estaban bien? ¿Sí o no? Había un tiempo que estaban bien y se confiaban, se dejaban estar, se relajaban, dejaban de congregarse, de orar, de ir a los estudios bíblicos. No sé lo que hacían en ese tiempo, pero se relajaban y se alejaban de Dios. Por ende, venía la consecuencia, no un castigo. A veces decimos Dios castiga, no, hermano. Si Dios castigara, no estaríamos. No, es la consecuencia de alejarnos de Dios. Tan sencillo como eso. Venía el enemigo y los atacaba. ¿Se acuerdan? Vimos los pueblos que los atacaban. Empezamos a enfrentar situaciones malas nosotros, ¿sí o no? Y se arrepentían. Usted y yo nos arrepentimos, ¿sí o no? Y clamaban a Dios y también nosotros clamamos a Dios. Y Dios en ese tiempo, ¿qué hacía? Levantaba un juez, un caudillo, un líder que lideraba a un ejército
y les traía libertad. Atacaba a aquellos que venían a oprimirlo y nuevamente el pueblo volvía a estar bien. ¿Y qué pasaba? Volvían a caer nuevamente en el círculo vicioso. Pero, y aquí un punto importante, cuando nuestro hermano Javier nos está enseñando a escudriñar la Biblia, yo lo marqué, los que tienen Biblia, ráyenla, subrayenla, márquenla, porque en el capítulo 8, versículo 1, Reina Valera, palabra número 1, 2, 3, 4, 5, 6, dice que Él puso. Esta palabrita dentro del contexto es muy importante. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo de jueces, ¿quién ponía a los jueces? Dios. Sin embargo, Samuel, a pesar de haber sido un gran hombre de Dios, y esto lo decía, no lo digo yo, lo decía uno de los comentarios que leí esta semana, él, a la luz de este maestro, dice, él cometió el error de él haber puesto a sus hijos. Porque siempre en en todos los otros jueces que vemos, Dios los ponía. Sin embargo, acá él lo pone. ¿Me entiendes? Ahora, en los significados de los hijos de él, podemos ver que Samuel siempre estuvo buscando de Dios. Su hijo mayor, Joel, significa el Señor es Dios. Abdías significa siervo del Señor o adorador del Señor. O sea, unos nombres preciosos. Sin embargo, este hombre decide él poner a sus hijos. Ahora, leíamos recién que cuando dice en el versículo 3, pero dice, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. La otra versión dice, pero ninguno de los dos hijos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia y aceptaron soborno y pervirtieron la justicia. A Jesús un día se le acerca a un joven, ¿se acuerdan? Le dice, Señor, quiero que tú ordenes esto porque hemos repartido la herencia, ¿se acuerdan? Y no me está tocando lo que corresponde. Y Jesús lo primero que dice antes de pararse, guardaos de toda avaricia. Antes de comenzar su respuesta para el hombre, les dice, guardaos de toda la avaricia. Porque como bien comentábamos allá atrás, estábamos hablando sobre eso está en Lucas capítulo 15, versículo 20, por si después lo quieren buscar. Bueno, ahí quedó grabado para que lo busquen y vean de que no estoy inventando. Dice que es un deseo insaciable y pecaminoso por adquirir riquezas, bienes y poder. Usted y yo trabajamos para ir adquiriendo cosas, ¿sí o no? El que se casa después quiere tener su casa, su vehículo y todo lo que corresponde. Hay un deseo normal en cada uno de nosotros por ir adquiriendo cosas. Pero acá dice cuando es un deseo ya insaciable, ¿me entiende? Cuando ya escapa de lo natural. Esa es la avaricia. Cuando ya es mucho, te consume. Y es lo que pasaba en estos hijos. Lo estaba consumiendo la avaricia. Y eso lo llevó a, como dice como dice el otro versículo, dice, cuando en el versículo 5, ellos le dicen, no, se pervirtieron, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey, porque los hijos se habían alejado, se estaban pervirtiendo, se estaban corrompiendo. ¿Entiendes? O sea, y aquí es lo que quiero entrar en el tema de la familia. ¿Por qué? Porque podemos ver que este padre era bueno, ¿sí o no? Samuel todos daban súper buen testimonio de él. Cuando fueron todos los ancianos de Israel a solicitar un rey, no le dijeron a Samuel, no nos gusta como tú lo estás haciendo, no. Él había puesto a sus hijos y lamentablemente los hijos no estaban haciendo lo que correspondía. Ya, ellos no tenían nada contra Samuel, pero sí contra sus hijos. Ya. Entonces, nosotros nos cuesta entender esto como un padre bueno que daba buen testimonio, sin embargo, tuvo unos hijos tan malos. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué sucedía en ellos? O sea,
¿Y qué sucede en nosotros? Y es lo que quiero que hoy día entendamos y podamos analizar a la luz de los muchos pasajes que vamos a leer. De que sí, nosotros como padre, usted como padre, como madre, cuando diga padre me refiero a padre y madre, ya para que no diga que le estoy dando a los puros papás, ya, sino que entendemos de que me refiero a ambos. Ya. Se nos manda a dar un buen testimonio, ¿sí o no? Todos. Debemos guiar. La Escritura nos dice, instruye al pequeño en su camino, ¿sí o no? Siempre recuerdo, los chiquillos, yo estaba en esos tiempos empezando estos estudios cuando ellos vinieron a presentar a su pequeña acá a la congregación, ¿sí o no? Y justamente esa semana yo hablé sobre eso, cuando Ana presentó a su hijo, ¿de acuerdo? Presentó a Samuel. Entonces, la Escritura nos manda a eso, a enseñar bien, a instruir. Pero eso también nos lleva a preguntarnos, ¿pero eso es garantía de que ellos han de ser salvos? No, ¿sí o no? Porque nosotros no podemos salvar a nadie, tenemos que partir de esa verdad. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros podemos dar testimonio, nosotros tenemos que advertir. Y aquí quiero que lean, y si puedes cambiar a la versión NTV, en el capítulo de Ezequiel, capítulo 18, porque aquí es súper claro este ejemplo. NTV, dice el profeta aquí, dice, luego recibí otro mensaje del Señor. Mire, por favor, atento aquí, dice, ¿por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? O sea, está diciendo de que si los padres hacen algo, los hijos van a sufrir las consecuencias. Eso está diciendo, los papás comieron uva agria, pero son los hijos los que van a sentir el sabor. Era un dicho que había en Israel, ¿ya? Que se pensaba de que lo que hicieran los padres tenía consecuencias en los hijos, ¿me entiende? Entonces, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel. O sea, esto ya con ustedes no va. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. O sea, cada uno somos responsables. Supongamos que cierto hombre es recto. Mira, aquí tiene el ejemplo de un padre bueno. Supongamos que cierto hombre es recto y hace todo lo que es justo y correcto. No participa de los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni le rinde culto, no comete adulterio, ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual, es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres, no le roba a los pobres, más bien le da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados, presta dinero sin cobrar interés, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a los otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo lo que él hace, estas cosas, es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Pero, lo espero que decía el Marquito, pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón, que es asesino, que niega hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres indefensos, roba a los deudores al negarle que recupere su garantía, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No, tiene que morir y asumir toda la culpa. Pero supongamos que ese hijo pecador, a su vez, me está siguiendo, ¿verdad? Tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. ¿Está viendo? Se están citando cómo ni uno es garantía del otro, pero que cada uno es responsable. ¿Me entiende? Ese hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes, no comete adulterio ni explota a los pobres, más bien es justo con los deudores, no le roba, da de comer a los hambrientos, le da ropa a los necesitados, ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. ¿No pagará el hijo por los pecados del padre? No.
Porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. ¿Queda claro, sí o no? Clarito. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se les enseña sobre las famosas maldiciones generacionales y les dicen que no, que en su familia pasa en otra iglesia, acá no. Hay una maldición generacional. Por ende, esa maldición te acarrea y te va a seguir a ti por siempre. Por eso tú eres así. Por eso eres drogadicto, por eso eres acá como mujer, como hombre, porque hay una maldición. No, eso es mentira. Aquí dice que no. Inclusive en Gálatas 3:13 dice que Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Toda maldición, hermano, la cargó Él en la cruz. Él se hizo, ahí dice, que se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldito. Entonces, que no le engañen diciendo de que su familia, su casa está bajo una maldición. No, la Biblia me dice que en Cristo, ¿qué somos? Todas las cosas son nuevas. ¿Sí o no? En Cristo Jesús. Entonces, debemos entender eso, de que no hay una maldición sobre mi familia, pero cada uno es responsable. Su responsabilidad como padre, como madre, es guiar, enseñar, ser buen testimonio en su casa. Cosa que nunca su hijo tenga que decir, no, yo soy así porque mi padre era así. Porque, ¿me entiende? Echando la culpa. Porque como ser humano somos buenos para echarle la culpa a otro, ¿no? Yo cuando hablaba con mi papá era alcohólico. Y cuando hablaba con mi papá se ponía a llorar, curado, y le echaba toda la culpa a su papá. No, que mi papá me daba trago cuando pequeño. ¿Me entiendes? Como ser humano somos así, nosotros le echamos la culpa a los. Pero en Cristo se rompe todo eso. Un psicólogo diría que mi hermano, mis dos hermanos y yo tendríamos que haber sido alcohólicos. Porque hijo de un padre alcohólico, tenéis que salir alcohólico. ¿No? Pero gracias a Dios no somos alcohólicos. Porque los tres hemos conocido a Dios, pues, ¿me entiendes? Entonces, se tiene que romper todo eso. Porque en Cristo cada uno encuentra la paz y es nueva criatura en Él. Y Él se hace maldito con nosotros. Ya no hay maldición que nos siga, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, nuestro Dios es maravilloso. Nosotros nuestra responsabilidad es decirle a los otros que se vuelvan a Dios. Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 y 19. Esta es nuestra responsabilidad. Yo hoy había anotado a Ezequiel con X, entonces andaba buscando Éxodo. Me equivoqué ayer, pues y era Ezequiel, y en la mañana veía y Éxodo, y buscaba y no me cuadraba, dije. No. Ya, 18 y 19 dice, Ezequiel, con Z, capítulo 3, 18 y 19. Ezequiel. Ay, si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán su pecado y yo demandaré. Te haré responsable de su muerte. Bueno, muchos no sabemos la otra versión, ¿sí o no? Si tú lo dijeres al pío que se arrepienta, ciertamente él morirá, más su sangre demandaré de tus manos. Reina Valera, lo aprendemos de memoria. Pero, ¿qué nos dice? Que nuestro deber, y como bien lo dice en 2 Corintios 5:20, usted y yo, como embajadores de Cristo, tenemos que decirle a las personas, vuélvanse a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, cada uno es responsable de volverse a Dios, de escuchar el mensaje y responder al mensaje. Esta es la condenación, después de Juan 3:16 en adelante. Juan 3:16, todos lo conocen, Juan 3:16, ¿verdad? Sí, pues dígame que sí, pues. Porque de tal manera, ¿sí o no? No, Dios, la versión que quiera. Pues Dios, no cambie la Reina Valera, mejor. Todos nos parecemos, todos no sabemos Reina Valera, ¿o no? ¿No? Ya. Dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Sigamos, por favor, porque aquí viene el otro. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora sí, este es bueno. Y esta es la condenación.
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que su luz porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Jesús vino a este mundo, entregó su mensaje. ¿Y cuál es la condenación? Que los hombres no quisieron acercarse a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí o no? Cuando usted y yo prendemos la luz del baño, ¿sí o no? Y nos acercamos al espejo, ¿qué es lo que vemos? Las pifias, ¿sí o no? Todos tienen una piel tersa, no, pues todos nos vemos así las patitas de gallo que se nos notan cada día más, las arruguitas en la frente, ¿sí o no? Los puntitos negros que algunos pelean para sacárselos. Cuando usted se acerca a la luz y al reflejo de su rostro, va viendo las imperfecciones. Bueno, la Biblia dice que es como un espejo. Y nosotros cuando empezamos a hacer este ejercicio de acercarnos a la Escritura, de leer más la Escritura, nos damos cuenta que empieza a mostrarnos todas nuestras imperfecciones. Vamos hilando de a poquitito, ¿me entiendes? Al principio dejamos todas las cosas, pero después Dios empieza a trabajar en nosotros y en detalle. Es como las construcciones. Primero la obra gruesa, pero después vienen los detalles. Los detalles son los que hacen que todo sea perfecto. Y Dios está tratando con sus detalles, pues, hermano, con mis detalles, con esas pequeñas cositas que aún nos faltan. Ahora, Pablo dice claramente que hasta cuando Él no venga por nosotros, ahí seremos ya perfectos y perfeccionados ya completamente. Por ahora, nuestro cuerpo interior, el hombre interior, es el que se va creciendo, ¿sí o no? Pero la carcasa que tenemos por fuera se va envejeciendo, se va echando a perder, ¿me entiendes? Pero el hombre interior es el que va creciendo. Cuando digo hombre, digo mujer también, obvio, se entiende, ¿verdad? Entonces es maravilloso ver cómo la Escritura nos da ejemplo. ¿Se acuerda que vimos los hijos de Elí cuando vimos jueces? Y vimos que lo malo de Elí, que nunca le llamó la atención, pero así por encimita, solo porque la gente decía, oye, miren lo que dice la gente de ustedes, pero nunca se paró y les dijo así, ya, ustedes la cortan con esto. Hasta que murieron sus hijos, murió él. Los hijos de Samuel, recién lo estábamos viendo, ¿sí o no? Mi mami está viendo Moisés. ¿Cómo es Coré, mamá? Malo Coré. ¿Alguno vio la serie Moisés? Pero Éxodo, Números, capítulo 16, para que lo lean en la casa, queda grabado, la rebelión de Coré. Léala, la rebelión de Coré. Lo que pasa es que en la serie de Moisés te preparan el personaje de Coré, entonces ya lo odiáis. Entonces cuando viene en Número, la rebelión Coré, hace que se rebele mucha cantidad del pueblo contra Moisés, contra Aarón, contra los líderes. Y Dios obra ese día y dice que la tierra se abre y traga a toda a la gente de Coré y los que le seguían. Vean la serie, bueno. Pero, y ese día mueren, pues ese día mueren. Pero ¿sabe lo maravilloso? Que los hijos de Coré no corrieron ese mismo fin. Los hijos de Coré fueron levitas. Los hijos de Coré, y los anoté algunos acá, escribieron salmos. Escribieron salmos. ¿A dónde los tengo anotados? Los tenía anotados. Ya, acá está. Salmo 42, 44, para que después para el video. 42, 44, Salmo 49, Salmo 84, Salmo 85, Salmo 87, Salmo 88. Son salmos que escribieron los hijos de Coré. O sea, un hombre que fue malo, que la tierra se abrió para tragarlo a él y a todo, sin embargo, sus hijos fueron guardados. ¿Por qué? Porque como leímos hace poquito, la responsabilidad es personal. Ahora, como padres tenemos que guiar, ¿sí o no? Hay más ejemplos. ¿Se acuerdan? Nuestro hermano Jorge nos predicó del pequeño rey Josías. A los 8 años empezó a gobernar, hizo lo bueno cuando encontró los rollos, ¿sí o no?, en los libros y empezó a hacer lo bueno. ¿Se acuerdan de eso? Derribó los templos, restauró nuevamente el servicio a Dios, se celebró nuevamente la Pascua, no la de los conejos, la Pascua de verdad, ¿me entiende? Y hizo lo bueno. Dice que no hubo otro rey que haya hecho lo bueno como él. Sin embargo, su hijo Joacás, eso está en Segunda Reyes, hizo todo lo malo. ¿Me entienden? O sea, a través del ejemplo quiero que entendamos de que no pensemos de que nosotros podemos como heredar
la salvación a nuestra familia, sino que tenemos que hacerle ver a nuestros hijos la responsabilidad que cada uno tiene. Y como hijos tenemos que entender que no le podemos andar echando la culpa a nuestros viejos, que porque ellos fueron así, yo soy así. Porque ellos hicieron esto, yo soy así. No, también la Escritura me hace ver de que yo tengo una responsabilidad. Si fuera de hablar de sufrimiento, haríamos una reunión especial, cada uno aquí nosotros contando todas las penurias que ha pasado. Si no, hermano Mario, podríamos estar todos haciendo vigilia así, contando todo lo que malo nos pasó en la vida. Pero no se trata de eso. Ya tenemos que hablar de lo bueno que Dios ha hecho, de lo maravilloso que Dios está haciendo en nosotros. ¿Se acuerdan cuando vimos en el mismo libro de Ruth a la Moabita? A Ruth la Moabita también, pues. Ella venía de un pueblo pagano que no consideraban a Dios, pero ella decidió tomar la fe de su suegra. ¿Sí o no? Lo vimos también. Entonces, la Biblia está llena de testimonios que nos hacen ver de que también hay ejemplos de mujeres maravillosas. Pablo le dice a Timoteo, la fe de tu abuela, ¿cómo se llama la abuela? Loida, y tu madre Eunice. Eunice se llama. Y alaba la fe de ella. Porque Timoteo había aprendido de esa fe de ella, pues, ¿me entiendes? Entonces la Biblia te hace ver que hay ejemplos para todo, para que podamos entender de que no hay una regla, que al contrario, debe haber una preocupación, debe haber una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Entonces, lamentablemente, ellos rechazan a Dios y piden rey. Y van con un pretexto. No, es que tus hijos son malos y están haciendo lo malo, por eso danos un rey. Era un pretexto de simplemente rechazar a Dios, pero lo disfrazan como religiosidad. Ay, no, es que muchas veces pasa, hay algunos que quieren ser más cristianos que Cristo, ¿me entiendes? Y ellos, no, pero es que mira a tus hijos, por eso nosotros queremos rey. No, ellos querían ser como las otras naciones nomás, y eso es lo que buscaban. Seguramente veían lo que pasaba a los otros lados y ellos querían ser como los demás. Hoy la iglesia pasa lo mismo. Una falsa religiosidad, como este falso Dios que todo es amor. ¿Se ha visto como el que predicó en Viña? Que todo es amor y por ende Dios los quiere a todos y vengan nomás. Sí, Dios los quiere a todos, pero arrepentidos. Que entendamos de que tenemos pecado y que tenemos que cambiar y tenemos que rendirnos a Él. Pero ese Dios bonista no es el Dios que está en la Escritura. ¿Me entiendes? Entonces, es súper clara la Escritura en este sentido. Ellos simplemente querían ser como Dios. Y por ende, estaban rechazando a Dios. Durante 400 años, anoté aquí, habían estado sin rey. 400 años Dios lo había cuidado. Dios había estado con ellos. Pero ahora los lindos querían terminar esta relación con Dios y querían un rey, como todas las demás naciones. Dios le dice a Samuel, eso está ya del versículo 10 en adelante, del día al 18, Dios le dice a Samuel, está bien, vas a darle un rey, pero adviérteles todo lo que significa tener un rey. Porque se acuerdan que los jueces, Dios levantaba un juez, el juez cumplía un propósito, el juez volvía a su vida y el pueblo se mantenía bien, entre comillas, hasta que nuevamente caía en este círculo vicioso. En cambio, el rey no, po. El rey iba a tomar el poder y el rey iba a poner a su familia por sobre ellos. Y iba a empezar a heredar el reino. Ya no lo podían sacar. Era sin marcha atrás, ahora estamos sin llorar. Entonces, Dios utiliza y le dice a Samuel que les diga todas las cosas que van a hacer. Y ahí le empieza a decir, lean eso porque les dice claramente, va a tomar de su rebaño, les va a tomar esto, va a poner a trabajar, va a quitar a sus mujeres, las va a llevar a trabajar, todo para él. ¿Por qué? Porque, y los impuestos, o sea, les va a quitar el diezmo, dice ahí. Y ese es un tema que está pendiente para que veamos. Recién le dije a Javier, si quieren después para la próxima predicación me tiro solamente con el diezmo y hacemos un buen estudio sobre el diezmo. Pero aquí él les dice, les va a hacer diezmar de todo. El ganado les va a hacer diezmar de su cosecha, les va a hacer diezmar de todo y va a ser solo para él. ¿Entiendes? O sea, Dios a través de aquí de Samuel le hace ver todo lo que iba a significar que ellos tuvieran rey. Les advirtió. Pero sin embargo ellos
simplemente ya estaban metidos con que querían ser como los demás naciones. Y persisten en rechazar a Dios. Ya ellos dicen, no, nosotros queremos un rey como todas las naciones. O sea, Dios siempre nos advierte. Dios siempre nos advierte. Y usted y yo estamos puestos para advertir a los otros. Como un día alguien nos advirtió a nosotros. Que si no abandonábamos esa forma que teníamos antes de vivir, íbamos por mal camino. Como bien dijo nuestro hermano Marco, la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Eso nos esperaba a nosotros. Pero gloria a Dios de que alguien nos predicó, sí o no, alguien le compartió a usted y escuchó y algo gatilló en usted y entendió la verdad. Es loco eso. Yo fui criado en la iglesia, en las banquitas, iglesia metodista pentecostal, mi mamá en el sur, después acá en Santiago, pero nunca había entendido el mensaje de salvación. Siempre recuerdo cuando fui a Cristo tu única esperanza, después que mi mamá me invitaba mucho, y un día alguien predica y predica desde Génesis en adelante el plan de salvación. Y te digo, y le digo, hermano, ese día fue tan claro todo. Y pude entender y fue el día en que pasé adelante y me arrepentí. Claro, después pasé como 3 veces, siempre digo, o sea, como que no me sentía seguro, entonces me acuerdo que como 3 veces después pasaba a aceptar a Dios porque me sentía, yo luché demasiado con la culpa, entonces me arrepentí varias veces pasando adelante. Pero aquí voy yo que es increíble cuando se provoca eso y que no lo provocamos nosotros. Por eso decíamos en un momento, nosotros no salvamos a nadie. Nosotros sí tenemos que ir y anunciar. Y en algún momento Dios va a provocar esa fe salvadora en usted, en la otra persona en este caso. Porque acá todos somos salvos. Espero. No. Pero que sí. Certeza de su salvación. Sellado con el Espíritu Santo. Amén. Ah, bien, ahí sí. Bien. Entonces, tenemos que ir a predicarle a otro. Nosotros no sabemos, como bien dicen los chiquillos cuando van a evangelismo, Jorge dice, la tarea es ir y predicar, no ir y convertir. Dios va a hacer la otra en algún momento. Como me pasó a mí, y la persona va a entender, y va a entender su necesidad de Dios. ¿Me entienden? Porque ellos, al igual que nosotros, están rechazando a Dios. Espero que acá ninguno de nosotros esté rechazando a Dios, ¿sí o no? Al contrario, creo que cada uno de nosotros hemos entendido la necesidad de Dios. Amén. Espero que hayamos podido ser bendecidos hoy día, aprender, vuelva a leer, vea el video y revise las citas bíblicas que di para que no cree que mentí. Un pastor que yo escuchaba siempre decía, no crea todo lo que digo, verifique todo lo que digo. Y es muy buena frase, es verdad. Uno tiene que hacer eso, notar. Ahora que tenemos las grabaciones que sube nuestro hermano, poder revisar, entiende todo lo que se predica acá. Pero es maravilloso el Dios que servimos. Como leímos en Ezequiel, cada uno tiene una responsabilidad. Olvídese de eso de las maldiciones cuando alguien le diga. No, hay uno que ya se hizo maldito por mí y él cargó toda maldición. Ahora yo soy responsable. Cada uno en mi familia es responsable delante de Dios. Amén. Y como padre, que Dios le guíe a ustedes para poder guiar a sus hijos. Como le decíamos a Hans y su señora ese día cuando presentaron a sus pequeños. Una vez que lo presentan, ahora son responsables de mantenerlo ahí y mantenerse ellos delante de Dios. Amén. Y eso es maravilloso porque hemos visto como ellos han cumplido, pero al 100%, así que agradecemos por su vida y por cada una de las familias que están acá. Cierra sus ojitos, vamos a orar, ¿ya? Padre, gracias por su hermosa palabra.